Licenciada, ¿cuánto es Dime, que es el 25%, no? el impuesto a las utilidades, el 25% de las utilidades que se determinen en el estado financiero. Sí, eso es. Ahora, por ese motivo, por esa situación, en este caso, Impuestos Nacionales ha reglamentado en este decreto, el 24051, y en el artículo 17 está establecido. Miren, para que sea más cabal, les voy a mostrar el decreto, que es amplísimo, y vamos a poderlo ver. Yo lo estaba revisando hoy día en la tarde, es pues larguísimo. Miren, este es el decreto. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, dice. Ya. Este decreto supremo es del 2009, si no estoy equivocada. Es el 24051, cuando estaba de presidente mi compañero Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya. En este decreto, impuestos nacionales, en realidad, vamos a ver desde el nombre, es la reglamentación al pago del impuesto a las utilidades. Y aquí establece, fíjense, el decreto se llama 24051, Reglamento del Impuesto a las Utilidades de Empresa. ¿Ya? Así se llama directamente. Y acá vamos a ver, en el decreto está detallando quiénes son los sujetos, quiénes están obligados, en este caso, a llevar los registros contables, etcétera, ¿ya? Y dentro de eso establece el caso nuestro, que vamos a ver ahorita, de las previsiones y las provisiones. Eso está en el artículo 17. Es larguísimo, les cuento el decreto. Aquí está todo para hacer el estado financiero. Este viene a ser casi como una receta, en otras palabras. Todas las cuentas, cómo tengo que ver, por ejemplo, aquí está hablando del tema de los gastos operativos, los gastos que no están sujetos a descuento, digamos, los gastos, ¿cómo se llaman esos gastos que no están sujetos? Gastos no imponibles. Ya. Ahora, este es el artículo que les decía. El artículo 17 establece y habla directamente el tema de las previsiones, provisiones y otros gastos. Y este artículo hace que cada año la empresa tenga que hacer un cálculo de previsión para las cuentas incobrables, ¿ya? Este tipo de previsión va a realizarla la empresa siempre y cuando tenga ventas al crédito. Y vamos a ver, miren, acá el decreto mismo establece ya las condiciones, por ejemplo. Ya. Dice, serán deducibles por las empresas todos los gastos propios del giro o actividad grabada, dice, con las limitaciones en el artículo 8 de este reglamento, además de los gastos corrientes expresamente enumerados en los incisos siguientes. Bueno, reservas técnicas, eso vamos a ver después, revalúo, no. Vamos a ver propiamente nosotros el punto de las previsiones por el tema de las ventas al crédito. Ya. ¿Cuáles son las condiciones? Aquí dice, los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto que serán deducibles con las siguientes limitaciones, dice, ¿ya? 1, que los créditos se originen en las operaciones propias del giro de la empresa. ¿Qué significa? Que las cuentas por cobrar o los documentos por cobrar que yo esté determinando como incobrable tienen que haberse originado en mi contabilidad. Tiene que haber un asiento donde se ha originado la venta al crédito. ¿Ya? Para empezar. Esa es una condición. La segunda condición, que se constituyan, dice, en base al porcentaje promedio de créditos incobrables, justificados y reales de las 3 últimas gestiones. ¿Qué nos indica acá? Que para constituir una previsión en la empresa, yo tengo que tener la información qué porcentaje del total de los créditos que yo he dado no me han cancelado, cuáles han sido de verdad incobrables.
yo he dado al crédito 100.000 bolivianos y he recuperado 90.000, por ejemplo. Entonces, 10.000 no he podido cobrar, ¿ya? Entonces, ese monto permite, mediante este decreto, nos faculta, nos permite a nosotros los contadores hacer una previsión. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga una deuda incobrable pueda amortizar a esta previsión, ¿ya? Para que tenga como un colchón, en otras palabras. Yo estoy haciendo una previsión, cargando al gasto, para que en algún momento pueda castigar alguna cuenta que sea incobrable, ¿ya? Ahora, la condición es esa, dice, ¿no? Uno, que esté originada en las actividades de mi empresa, o sea, que yo le haya dado la deuda, desde el momento en que yo empiezo, empiezo la empresa con mi balance de apertura, empiezo mis transacciones, esta deuda tiene que estar registrada, ¿ya? Eso es el primer punto. Luego, en el segundo punto, ya nos está hablando micrófonos. En el segundo punto ya nos está hablando que deben constituirse, dice, en base al porcentaje promedio de créditos incobrables justificados y reales. ¿Qué significa esto? Justificado significa que yo he hecho todas las acciones para cobrar el crédito, para empezar. Y 3, reales, que después de haber hecho todas las acciones para cobrar, no me han pagado directamente. Puede ser que las empresas hayan cerrado, se han ido, etcétera. Entonces yo ya no le voy a poder cobrar. Su micrófono. ¿Quién está con su micrófono? A ver, voy a silenciarlo a todos ahora. ¿Ya está? Ya. Entonces, ¿qué más dice ya? Ahora dice, y reales de las 3 últimas gestiones con relación al monto de créditos existentes al final de cada gestión. Es decir, igual a la suma de los créditos incobrables reales de los 3 últimos años multiplicado por 100 y dividido por la suma de los saldos de los créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que hacer una sumatoria, dice, en los últimos 3 años, ¿qué monto del total del crédito yo no he podido recuperar? Y eso voy a sumar y luego voy a dividir por los 3 últimos, por los 3 años, por los montos, por la suma de los saldos de los créditos de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Ahora, vamos a ver eso. Ahora, la suma deducida en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo del crédito existente al finalizar la gestión. Tal vez en la literatura no se entiende mucho, ahorita vamos a hacer en la práctica y vamos a volver a repasar. Ahora también dice que los importes incobrables se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados al resultado de la gestión. Si por el procedimiento del indicado en el primer párrafo del presente inciso resultara un monto inferior a la previsión existente, la diferencia deberá añadirse a la utilidad imponible de la gestión, como así también los montos recuperados de las calificadas como incobrables. Ahorita capaz le está pareciendo como en chino, pero vamos a hacer en la práctica y vamos a volver a leer para que entiendan un poco mejor. Ahora aquí ya está hablando cuando no existan los 3 años anteriores, o sea, cuando en el momento en que se constituye la empresa, dice que no se puede hacer una previsión porque la condición es que la antigüedad de la deuda tiene que ser mayor a 1 año. Entonces, directamente en el primer año no puede haber previsión. A partir del segundo año ya se puede constituir, dice la previsión, porque ya voy a tener yo a partir del segundo año alguna deuda que sea mayor a 1 año, ¿ya? Y entonces voy a tener también un monto incobrable que hubiera sido, por ejemplo, de ese primer año o de ese segundo año. Entonces ya voy a tener unos datos reales. Entonces yo podría con esa información calcular la previsión en este caso para el tercer año de funcionamiento de la empresa. Enseguida vamos a hacer eso en la parte práctica. Ahora también quiero leerles esto que es importante. ¿Cuándo se consideran incobrables los créditos?
dice que se consideran créditos incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no cumplió durante un año, computable a partir de la fecha de la facturación. O sea, tiene que necesariamente la deuda cumplir el año desde que se ha emitido la factura. Ya desde el momento en que yo le vendí a crédito y no me canceló para que se declare incobrable, tiene que pasar mínimamente un año. ¿Ya? Entonces dice, a ver, se consideran créditos incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no cumplió durante un año, computable a partir de la fecha de facturación con el pago preestablecido. Y como consecuencia, dice, ha sido demandado judicialmente sin lograr el embargo o retención de bienes para cubrir la deuda. ¿Ya? Entonces, no es directamente que yo diga este es incobrable y punto. No, yo tengo que demostrar que ese cliente he hecho todas las acciones, que incluso yo lo he demandado. Y como no he podido obtener ningún cobro, entonces en ese caso sí lo puedo declarar incobrable y lo tengo que, voy a poder castigar esa cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? En el caso, sin lograr el embargo, en el caso de venta de bienes y servicios por valores unitarios cuyo monto no justifica una acción judicial, se considerarán deudas incobrables aquellas que hayan permanecido en cartera por 3 o más años. Y ahora, en el caso de que las cuentas por cobrar, dice, o los créditos sean muy pequeños y puedan ser declarados como incobrables, tienen que estar en cartera mínimo 3 años, dice, ¿ya? O sea, más de un año, ¿no? O sea, van a estar 3 años y a partir del año, después del tercer año, recién yo lo puedo castigar a esos montos que son muchos menores. ¿Ya? Ahora, el contribuyente deberá demostrar estos hechos, dice, con los documentos pertinentes. Vamos a ver también en el Código de Comercio que habla, ¿no?, sobre el crédito, sobre los créditos incobrables, indicando que deberíamos hacer todas las acciones. Yo como empresa tengo que demostrar, dice, que he hecho todas las acciones para que mi cliente me cancele. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Notificarlo, difundir por la radio, la televisión, citarlo, haber hecho una serie de acciones que pueda demostrar que de verdad yo le he cobrado, incluso lo he demandado, pero esta empresa o este señor, este cliente no me ha cancelado. Y como no tenía bienes ni yo podía hacer forma de que me pague, entonces la última carta que tengo es declararlo incobrable y poder usar esa previsión para la que he creado, ¿ya? Ahora, esa previsión, como va al lado haber, en el lado debe viene una cuenta de gastos, ¿ya? Se utiliza el nombre de la cuenta gastos por cuentas malas, por ejemplo. Y ese gasto va a hacer que mi estado financiero disminuya su utilidad en ese monto y también eso hace que mi impuesto anual sea menor. Por esa situación y por ese motivo es que esto está normado, ¿ya? Por los cargos efectuados en la cuenta previsiones para incobrables, el contribuyente presentará, dice, anualmente, junto con su balance, un listado de los deudores incobrables, con especificación del nombre del deudor, la fecha de suspensión de pagos e importe de la deuda castigada. ¿Ya? Esas son las... Ay, ¿qué pasó? Ay, me salí de repente, perdón. Esas son las condiciones que establece esta ley, ¿ya? Ahora vamos a volver a nuestro tema. Ya. Licenciada, disculpe, lo que quiere decir es que estas cuentas no vamos a pagar el impuesto, por eso se descuentan. No, cuando pagamos el impuesto en el momento de hacer la venta, ¿no es cierto? Cuando Ya. hago una venta al crédito o al contado, no le interesa, digamos, al Estado.
ya nace la obligación del pago de los impuestos, si estamos hablando del impuesto al IVA y al IT. ¿Ya? Para el IUE. Ahora, el IUE dice que se determina de la utilidad que sale al final del periodo. Ahora, ¿cómo se determina la utilidad? Va a ser los ingresos menos los gastos, ¿no es cierto? Ahora, esta previsión va a venir a aumentar los gastos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder con la empresa? Va a pagar un impuesto a las utilidades menor. ¿Por qué va a ser menor? Pero porque en el monto de los gastos está incluido el gasto por cuentas malas, que viene a ser la contracuenta, en este caso, de la cuenta de previsión. No sé si está claro. Sí, gracias. Ahora, como hemos visto la parte teórica, vamos a ver esto mismo en práctica, ¿ya? Acá con un ejemplo, yo les puse todo lo... Bueno, aquí en realidad en el tema yo les he puesto lo que dice específicamente el punto 17 de este decreto supremo, para que sirva como guía, y luego un ejercicio para que hagamos más claro, ¿ya? Por eso les decía, hoy día les decía, van a traer un libro diario, les dije, ¿no? Ya. Vamos a hacer un ejemplo de previsión para cuentas incobrables. Ya. Tenemos que, vamos a tomar, para las cuentas incobrables, dice mínimo tiene que haber 3 años de gestión. Y ahí estamos tomando la gestión 2013, 14, 15 y vamos a calcular para la 2016. ¿Ya? Ahora entonces, si leemos lo que dice el decreto, dice, vamos a tomar 3 años, a ver, que los créditos se asignen, que se constituyan en base al porcentaje promedio de créditos incobrables, justificados y reales de las 3 últimas gestiones. Esos créditos incobrables y reales son la parte de las ventas al crédito que realmente no cobré, ¿ya? Como les decía en el ejemplo, yo di 100.000 bolivianos en crédito y 10.000 no pude cobrar. Entonces, esos 10.000 es un crédito incobrable real, justificado y real. Cuando habla de justificado es que ya ha pasado más de un año desde que el deudor no ha cancelado y ya he hecho todo lo posible por cobrarle. Ya lo he notificado, le he llamado por teléfono, he publicado en la radio, la televisión, las redes sociales, etcétera. Todas las acciones para cobrar. Y por último, lo he demandado y no he podido cobrar. En ese caso, entonces, eso se constituye en esto. Crédito incobrable, justificado y real. ¿Ya? De las 3 últimas gestiones, con relación al monto de créditos existentes al final de cada gestión, ¿ya? Entonces, la suma de los créditos, de las ventas al crédito, los saldos en este caso que hubieran quedado al final de la gestión, están acá y también aquí estamos dando en el ejemplo, estos son los saldos de las cuentas por cobrar. Para el 2013 yo tenía una cuenta por cobrar de 170.000 y durante esa gestión no pude cobrar un monto de 6.880. Estos son los créditos incobrables, reales y justificados en otras partes. ¿Ya? Para la 2014 lo mismo, el saldo de mis cuentas por cobrar era 128.000 y yo tenía como incobrable un monto de 8.320, para el 2015 igual. Esta es la información que tenemos que tener. 180.000 bolivianos yo tenía en saldo de cuentas por cobrar y un incobrable de 8.100 bolivianos. Ahora la ley está estableciendo que voy a hacer la suma, dice, de los créditos incobrables justificados sobre la suma de los 3 últimos años de los saldos de las cuentas por cobrar. Ya. Ahora vamos a hacer eso. Bueno, yo lo puse eso para que veamos los cálculos en Excel. Y a ustedes se les facilite
para que puedan entender. Aquí está el ejercicio, perdón. Me está diciendo que en el año 2013 yo tenía un saldo de cuentas por cobrar de 170,000. ¿Se puede ver o está muy chica la letra? Vamos a agrandar, ¿no? No se ve. Ya. Está bien. Ustedes tienen la palabra, pues, como dice, son el soberano. Ahora, ¿pueden ver? Aún no. Nada. A mí me parece que está congelado ¿La imagen? Ah, ya. Entonces vuelvo a entrar. Ah, yo pensaba que no veían porque estaba la letra pequeña. Estaba haciéndola cada vez más grande y yo decía, ¿qué fue? Pues los chicos ya necesitan lentes, iba a decir. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí dice. Yo estaba, meta hacer grande estas letras de acá, pues. ¿Cómo son, no? Ya. Entonces, este decreto supremo establece cómo voy a hacer el cálculo para la previsión de las cuentas incobrables. Estas previsiones siempre las voy a hacer a fin de año y esta forma de hacer la previsión está normada en este caso por el decreto supremo 24051. Estamos haciendo un ejemplo para aplicar lo que dice el decreto. Dice que para hacer el cálculo de los créditos incobrables mínimamente tengo que tener las 3 últimas gestiones. ¿Ya? Están acá. ¿Qué dice que tengo que hacer entonces? En la parte superior dice voy a hacer la suma de los créditos incobrables de las 3 últimas gestiones y sobre la suma de los saldos de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Igual de las 3 últimas gestiones, estas 3. Esa es la que voy a tomar para la fórmula. Y con, ay, perdón. En vez de hacerlo mejor lo hice peor. Yo quería remarcar solamente para que vean nada. Para que vean qué estoy tomando. Ya. Estoy tomando entonces los montos de los créditos incobrables, reales y justificados y la suma de los saldos de las cuentas por cobrar de los 3 últimos años. Y eso lo reemplazo aquí en la fórmula. ¿Ya? Entonces, la previsión para cuentas incobrables va a ser, dice, la suma de los créditos incobrables y reales que vienen a ser estos montos sobre la suma de los saldos de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar. Aquí he sumado en mi cuadrito. El primer año, dentro del incobrable, 6.880, 8.320 y 8.100, que me suma 23.300. Bueno, yo hice con fórmula, entonces, si quieren pueden verificar. Y lo mismo en este caso de los saldos de las cuentas por cobrar, voy a tomar las 3 últimas gestiones y voy a calcular cuánto tiene que ser la previsión para la gestión 2016. ¿Ya? Entonces la suma me da que son 478,000, igual está con fórmula, fíjense. Son la suma de los 170,000 más los 128,000 más los 180,000. Y reemplazo en la fórmula. Entonces acá voy a tener los 23.300 sobre los 478,000 multiplicado por 100. Y me da que el porcentaje ¿cómo se dice? Pues el porcentaje para hacer el cálculo de la previsión va a ser 4.7. Aquí falta el porcentaje. Por eso me sale así. Aquí tengo que multiplicar 4 por 100 por 100. Y voy a tener, aquí tengo que tener en porcentaje. En porcentaje. Uy, peor todavía. Ya. Entonces hago el cálculo y me da que mi porcentaje es de 4.87. ¿De dónde lo sacó? Ya. A ver, les quiero mostrar. Ah, y eso estaba relacionado con mi fórmula, está relacionado. Por el 100%. Entonces, a ver, saquen ustedes, por favor. He venido a desconfigurar la fórmula. Va a ser, entonces, los 23.300
¿Alguien está calculando? Dividido entre los 478.000. A mí me sale 48. 487 me sale a mí. Exacto. 72. Eso Solo lo tiene que dividir el por 100. 0.04% nomás. Ajá, exacto. Y me va a dar ese monto, ¿no es cierto? Me va a dar 4.87. 44. Bueno, tomemos dos decimales ya para que no sea muy largo, ¿sí? Ahora, ese viene a ser el porcentaje, entonces, de lo que yo tengo que calcular la previsión para la siguiente gestión. La siguiente gestión, que es la 2016, entonces, mi cuenta por cobrar era 220.000. ¿Y qué hago entonces? Con esto calculo la previsión para la gestión 2016 y multiplico solamente los 4.87 por los 22.000. Y me da, aquí me daba un monto de 10.714. Hagan, por favor. Y eso sale. Ya. Ahora, entonces, este monto debería ser la previsión para la gestión 2016. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué dice en la información. Dice, bueno, aquí habíamos leído, ¿no? La empresa ABC, con el objeto de determinar la previsión de cuentas incobrables, proporciona la siguiente información. El saldo de las cuentas por cobrar de los 3 últimos años y los créditos incobrables efectivamente justificados y reales en este caso. Y nos da el cálculo que vamos a hacer para la gestión 2016 sobre un total de 220.000 de cuentas por cobrar. Ahora aquí dice también como información, dice, al 31 de diciembre del 2015 la cuenta de previsión de cuentas incobrables fue de bolivianos 9.440. ¿Qué significa esto? Que yo ya tenía un saldo en mi cuenta mayor. Ahora dice, determinar el importe de la previsión necesaria y el asiento de ajuste correspondiente de la cuenta previsión de cuentas incobrables. Entonces, vamos a tomar como dato que al 31 de diciembre de 2015 había este monto, 9.440. Entonces, para hacer el asiento contable, yo he considerado esa situación y he calculado que la previsión determinada por el saldo, por la fórmula del saldo de los créditos incobrables reales por el saldo de las cuentas por cobrar, es 10.714 y me dice que tengo un monto en mi mayor. ¿De cuánto era? Era de 9.440. Ya yo tengo mi cuenta, previsión para cuentas incobrables de la gestión anterior y ya tengo un monto de 9.440. Ahora, si yo ya tengo un monto de 9.940 y esta norma me dice que yo tengo que tener registrado 10.714, entonces tengo que hacer el asiento solamente por la diferencia. ¿Ya? Este es el saldo de la cuenta previsión de cuentas incobrables al 31 del 2015, ¿no? A 2000. Licenciada, no está compartiendo su pantalla. Está en negro. Ay, 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 ¿qué pasó? A ver, ya. A ver. Ahora. ¿Se ve? Sí, puede repetir desde, Claro que sí. desde lo que puso el libro. Ya. Les decía, Porque habíamos determinado que para la gestión 2016 el cálculo de la previsión era 10.714 y en la información nos indicaba que ya teníamos nosotros registrado en el balance, en la cuenta de previsión para cuentas incobrables, un saldo de 9.440. Esta información estaba al 31 de diciembre de 2015, ¿ya? Ahora, ¿qué nos está indicando? Que tengo que llegar a este monto en realidad. Yo al 2016 tengo que tener en previsión para cuentas incobrables el monto de 10.714.
Como ya tengo un saldo de cuentas, de previsión de cuentas incobrables al 2015 de bolivianos 9.440, tengo que hacer el asiento solamente por la diferencia, ¿ya? En este caso, los 1.274. ¿Y cómo hago el asiento? Entonces, va a ser un asiento de ajuste al 31 de diciembre de la gestión 2016. Va a ir a la cuenta de gastos, la cuenta que se llama pérdida en cuentas malas. Y la contracuenta es la previsión para cuentas incobrables. ¿Por qué monto estoy haciendo? Por los 1.274. ¿Por qué? Porque yo he determinado con esta fórmula que el monto al 2016 tiene que ser 10.714. Y resulta que la empresa ya tiene un registro en esta cuenta de 9.440. Entonces, con este monto que yo estoy cargando acá de la gestión, me va a dar el monto que está establecido en la fórmula, los 10.714, ¿ya? Que hemos determinado acá. Y el asiento, el único asiento que tuviera que hacer sería este. Pérdidas en cuentas malas contra la cuenta previsión para cuentas incobrables. Estoy tomando en cuenta que había un saldo. ¿Ya? Ahora podría ser que este saldo, que no hubiera el saldo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si no hay el saldo? ¿Cómo haría el asiento? Por el total, por los 10.000. Por el total. Sí, en caso por de los que 10.000. yo no tuviera el saldo, tuviera que hacer por el total. O sea, voy a hacer pérdidas en cuentas malas contra la previsión para cuentas incobrables de 10.714. En este caso solamente hacemos por la diferencia porque ya hay un monto. ¿Ya? ¿Qué tipo de cuenta es el de previsión? O sea, ¿a qué estado afecta? La previsión es una cuenta de pasivo. Es De una pasivo. reserva, en otras palabras. Ah, sí, sí, ¿verdad? Ajá, es una cuenta de reserva para cuando alguien no me cancele, ya no voy a llevar directamente al gasto, digamos. Yo voy a poder castigar esa deuda con esta cuenta. Voy a hacer, cuando algún cliente o no me haya cancelado en la gestión y yo tenga que castigarla porque la cuenta es pequeña y ya está más de 3 años, o porque yo ya he hecho todo lo posible para cobrarle y no me pagó, entonces voy a poder calcular contra la cuenta, acá voy a cerrar en este caso la cuenta por cobrar, que está en el debe, ¿no es cierto? La voy a llevar al haber, y al debe voy a llevar la cuenta previsión para cuentas incobrables. En el supuesto de que ya yo esté usando, ¿no? Ya esté castigando en este caso. En este momento estamos abocando no solamente a crear la cuenta. ¿Ya? Hasta ahí, por ejemplo, va a ser este caso. Ahora voy a dejar de compartir y esto yo lo he trasladado igual acá a nuestro tema y le hice una explicación teórica para que lo puedan entender. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, Lisa. Ya, en el Word, ¿no ve? Ya, yo le hice una explicación así teórica también, indicando de dónde nosotros estamos sacando. Ya, la suma de las cuentas por cobrar, los créditos incobrables. Entonces, yo le hice acá aquí era 320, creo, aquí me había equivocado. Ya. Ay, Dios. ¿Cómo hago ahora? 2 minutos. Voy a dejarles un ratito para que vean esto. Voy a abrir la puerta. Pasa que al lado de mi casa hay una clase de ropa. Alquilan la ropa que es para bailar, pues creo que están haciendo actividades acá. Cada rato vienen a recoger sus disfraces, no sé qué. Ya. Entonces yo les hice acá en la teoría todo el detalle de cómo se obtiene lo que hemos hecho en el cuadrito del Excel. ¿Ya? Aquí está explicado en letras, en otras palabras. Ya de dónde salen las sumas, de dónde
cómo se carga, de dónde me sale el monto, cómo estoy multiplicando, todo eso. Ya, para facilitarle como es la primera vez que estamos viendo, entonces tienen que saber a detalle cómo se hace. Después ya van a hacer así con el ojo cerrado, ¿no ves? Pero ahorita les estoy indicando acá con todo lo mejor que se pueda en la teoría en este caso, ¿ya? Y de acá ya también está el tema del saldo que yo tenía en libros y la diferencia por la que estoy haciendo el asiento. Hasta aquí que este es el caso de una determinación de la previsión para cuentas incobrables cuando la empresa tiene las 3 últimas gestiones, ¿ya? Vale decir que yo puedo aplicar directamente el tema de la fórmula. Es muy sencillo si ustedes se fijan. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Dice los saldos incobrables reales y justificados. ¿Cuáles son esos? Los montos que no he podido cobrar. Y en la parte de abajo va a ir la suma de los saldos de las cuentas por cobrar que va a ser por gestión. Me va a dar un porcentaje y ese porcentaje voy a multiplicar por las cuentas por cobrar de la gestión que quiero calcular la previsión. En este caso, la 2016. Y también voy a tomar en cuenta si hubiera un saldo o no hubiera un saldo en este caso. Y con esos datos ya voy a hacer el asiento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Estamos viendo, este tema se llama, bueno, es parte, ¿no?, de los ajustes, pero estamos viendo el caso de por disposiciones tributarias en este caso. Que estamos viendo es el ajuste por previsión para incobrables y que está estipulado o normado en este caso por el decreto el 24051. Específicamente, vamos a decir que está el artículo 17. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no hubieran entendido? ¿Nada? La verdad es que yo no lo entendí muy bien. A ver, vamos a hacer una pausa para que no sea... ¿Y qué sucede o qué dice la norma en el caso de que la empresa tenga menos de un año o un año de vida desde el momento de su creación? Vamos a leer lo que dice la norma. ¿Ya? Acá, ¿dónde está la norma? Acá. Ahora dice, a ver. Ya. Cuando no exista un periodo anterior a 3 años, por ser menor la antigüedad de la empresa o por otra causa, el contribuyente podrá deducir de los créditos incobrables y justificados, dice, ¿cómo? A los efectos del promedio establecido en el numeral 2 de este inciso, se promediarán los créditos incobrables reales del primer año con 2 años anteriores iguales a 0. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo requerido para determinar las previsiones indicadas en el numeral 2 de este inciso. No se preocupen si no entienden, ahorita vamos a hacer en la práctica. Se consideran incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no cumplió durante un año, computable a partir de la fecha de la facturación, con el pago preestablecido y como consecuencia ha sido demandado judicialmente sin lograr el embargo o retención de los bienes para cubrir la deuda. ¿Ya? En el caso de venta de bienes y servicios por valores unitarios cuyo monto no justifique una acción judicial, se considerarán cuentas incobrables aquellas que hayan permanecido en cartera por 3 o más años a partir de la fecha de facturación. El contribuyente deberá demostrar estos hechos con los documentos pertinentes. Bueno, eso dice la norma en este caso. ¿Qué nos está indicando entonces? Que el primer año
de la constitución de la empresa, no voy a poder tener previsión para cuentas incobrables. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder en el segundo año? En el segundo año yo ya puedo tener previsión para cuentas incobrables, ya puedo tener un saldo de cuentas por cobrar, y puedo tener también un monto de que no me van a cancelar o que no me han cancelado. A ver, vamos a hacer en el mismo práctico que hemos hecho. Les voy a mostrar. Licen, ¿ahí se castiga la cuenta por cobrar o el documento por cobrar? Ahí se castiga. El primer año no voy a tener, ¿no es cierto? El segundo año yo ya puedo castigar directamente a una cuenta. Acá les voy a mostrar. Esto, vamos a tomar siempre esta empresa, y aquí, por ejemplo, en el año 2013, yo lo voy a tomar como el año inicial, por ejemplo, ¿ya? Y en el año 2013, si fuera el año inicial, yo no podría castigar, no podría crear la cuenta de previsión para cuentas incobrables, ¿ya? ¿Por qué? Porque no ha pasado el año. ¿Yo cuándo le puedo crear recién la cuenta incobrable? En el segundo año, en este caso. La previsión estoy hablando, no la cuenta. La cuenta puede darse, ¿no? Que no me ha cancelado ya. Pero la previsión en este caso, y la reserva, yo puedo calcularle recién el año 2014. ¿Y cómo dice que le voy a calcular el año 2014? Dice, castigando, llevando a pérdida por cuentas malas el monto de la cuenta incobrable. En este caso, yo estoy estableciendo o estoy indicando que del saldo de las cuentas, 600 bolivianos no me hubieran cancelado. Y en este caso, la norma me permite cargar directamente, fíjense, a cuentas por cobrar. Ya directamente yo estoy cargando a una cuenta de gasto el monto de la cuenta incobrable. ¿Por qué? Pero porque no puedo calcular la previsión en base a la información, ¿ya? No tengo los 3 años que estipula la norma. En el primer año, como les decía, si fuera el año de la creación, el 2013 de la empresa, yo no podría hacer el asiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está indicando claramente, en ese caso, por ejemplo, en el año de la creación de la empresa, solamente voy a tener el saldo de las cuentas por cobrar. No voy a tener una previsión para cuenta incobrable porque no cumpliría la condición. La condición indica que tiene que estar la cuenta incobrable por un periodo mayor a un año a partir de la fecha de facturación. Licenciada, ¿y a qué se refiere que esté 3 años en cartera la cuenta? ¿Ya? Eso se refiere a cuando yo no puedo hacerle un proceso, no le puedo hacer una demanda en este caso, porque la cuenta es pequeña en este caso. ¿Ya? Puede ser montos pequeños o pueden ser bienes o servicios, dice, que no justifique que yo haga una demanda. En ese caso, dice, no voy a castigar al año, tengo que castigar a los 3 años. Los 3 años, ese monto tiene que permanecer en mi cuenta por cobrar y yo como empresa tengo que hacer todas las acciones posibles para cobrar la cuenta, pero no voy a poder demandar judicialmente porque por ahí el monto es pequeño, digamos, en este caso. A eso se refiere. En cambio, cuando el monto sea significativo y yo pueda demandar, entonces tengo que demandar. No sé si te aclaro, María O sea Luisa, que ¿no? se selecciona, se selecciona qué cuentas van a cuentas incobrables y otras qué cuentas se quedan en cuentas por cobrar, algo así. Claro. Para que vaya incobrable en este caso, si es una cuenta que se puede demandar en este caso, va al año, ¿no es cierto? Después que haya demostrado todas las acciones para cobrar, incluso haya llegado a la demanda. Ahora, si las cuentas por cobrar son montos pequeños en este caso, no lo voy a poder demandar, pero tengo que mantenerla la cuenta como cuenta por cobrar mínimamente 3 años.
Licenciada, ¿y por qué esos sus 600 que es una cuenta por cobrar que no puede cobrar, no ves? Está cerrando su cuenta por cobrar. ¿Esa Vaya, cuenta va a ir a pérdida en cuentas malas o va a ir a cuentas incobrables? no, directamente al gasto en este caso. Pérdidas en cuentas malas, pero aquí no voy a crear la previsión, yo voy a cerrarla directamente la cuenta. Esto era, Pero, yo tenía pero en mi eso asiento, me a ver, aumenta mi mayor, mire, a ver, espérame, en lo que es en la pérdida. ¿cómo no te entiendo? O sea, esa cuenta va a ir a sumar, digamos, en caso de que sea a continuación el asiento 2 del 1, va a ir a sumar ese mayor, ¿no ves? Ah, ya, pero, no, pero esta cuenta, estoy haciendo, entonces, esta es al 2016, ya, está posterior, digamos. Esto va a ser antes, en el 2014. Aquí en el 2014 yo no puedo hacer este cálculo porque no tengo la información. O sea, es como decir, como esa casilla que dice de créditos incobrables. Ajá, Tendría que ser ese concepto, digamos. sí, a ver, si hubiéramos hecho, pasa que yo, por darles el ejemplo del cálculo con los 3 años, o sea, yo he hecho primero el 2016. Como en la norma indica después qué va a suceder cuando no tenga los 3 años. Ese caso estoy haciendo acá. Que sería diferente, digamos, o sería antes de esta gestión. Por eso yo le hice el cálculo aquí tomando estos años al 2014. ¿Les confunde eso? Sí, No ¿no? pensé que iba a otro nombre de cuenta nada más, No, en no, eso de no, pérdida en cuentas malas. va a la misma cuenta. Es una Ah, cuenta ya, de gasto. Solo que aquí no hay previsión. claro. Aquí va directo a la cuenta. Ahí va el nacimiento de las cuentas malas, ¿no ves? Aquí va el nacimiento, exacto, el nacimiento de las cuentas malas, pero el nacimiento de las cuentas malas muere en el año con la cuenta de gastos, es una cuenta de gastos. La cuenta que se mantiene es la cuenta de previsión, y la cuenta de previsión puede nacer a partir del segundo año recién. Porque dice la norma que dice que tiene que pasar un año, ¿no es cierto?, para que el crédito sea declarado incobrable. Y a partir del segundo año dice que yo puedo hacer el cálculo declarando los años anteriores con valor cero. ¿Y qué información voy a tomar entonces? La del 2014. Y acá yo les hacía un ejemplo. En el 2014, acá les hacía. En el 2013, no se ve, ¿no? Espérenme, dice más grande. En el 2013 la cuenta está en cero. Incobrable. Puedo tener aquí un saldo de cuenta por cobrar, pero no voy a tener el crédito incobrable. ¿Ya? Ahora, de esta cuenta por cobrar, ¿qué voy a considerar? Bueno, el saldo del balance. Yo en este caso quería mostrar que en la incobrabilidad no voy a tener nada. ¿Por qué? Porque no ha pasado el año. Por eso le puse así en cero para que se note más. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede en la 2014? En la 2014 yo ya tengo un monto incobrable que lo he llevado aquí directamente como asiento, ¿ya? Y lo he castigado, o sea, lo he registrado en el gasto, pérdida en cuentas malas al lado debe contra cuentas por cobrar. Tampoco no nace la cuenta de la previsión porque directamente yo estoy afectando a una cuenta por cobrar, ¿ya? Y en la siguiente gestión dice que yo ya con esta información del 2014, ya puedo calcular yo para la gestión 2015. ¿Cómo voy a calcular? Tomando en cuenta, dice, estas dos anteriores gestiones a la 2014 con monto cero. Y aplico la fórmula. Y en ese caso ya no tengo más que los datos de la última gestión, entonces voy a hacer el monto incobrable sobre el saldo de la cuenta por cobrar de la gestión 2014. A ver, voy a agrandar ya. Y en ese caso,
Ay, no sé, algo, pero es 600 aquí. ¿Por qué 600 tan chiquito? A la celda tiene que darle para abajo. Eso ahí. Ah, ya estaba asustada, ya está pasando. Y entonces yo tomo el año que hay la información y al otro año le puedo dar, dice, un valor de 0. Ay, no sé, aquí se me ha apretado un día. Entonces, con esta información del 2014, utilizo eso y las dos otras gestiones, dice que le doy un valor 0 y puedo calcular. En este caso, ya tengo el monto de una gestión sobre el monto del saldo de la cuenta por cobrar igual del 2014. ¿Y qué hago? Determino igual el porcentaje que viene a ser el 2.31 y calculo para la gestión 2015 en este caso. Este es otro ejemplo en realidad. Y estos 32.400, entonces va a haber el cálculo de la previsión que me determina a mí 748,44, que es la previsión para la gestión 2016. Y en ese caso de ese mi ejercicio, aquí estaba naciendo recién la cuenta previsión en el año 2015. ¿Y cómo nace? Como hemos hecho el anterior, ¿no es cierto? Con el total aquí, porque no tengo saldo. Pérdidas en cuentas malas sobre la previsión, contra la contracuenta previsión para las cuentas incobrables. Entonces, la previsión yo podría calcular recién entonces al tercer año de creación de la empresa. El primer año no puedo, el segundo año ya tengo yo los incobrables, tengo los saldos, pero tampoco puedo calcular la previsión, pero sí puedo cargar directamente a la cuenta de gasto, pérdidas, cuentas malas, y la contracuenta directo a la cuenta por cobrar, por el monto total de lo incobrable. Y con esa información ya podría calcular la previsión para la gestión, en este caso 2015, que viene a ser el tercer año de funcionamiento de la empresa. Y de ahí en adelante no voy a tener problema porque ya voy a tener la información de los 3 últimos años. Ya voy a aplicar lo mismo que hemos hecho acá adelante. Así las 3 últimas gestiones. Y voy a calcular para cada año. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué no les ha quedado claro? Yo le he subido ya el tema a la página, ya hasta donde hemos avanzado hoy día, para que puedan darle, tienen que leer y tienen que practicar. Ahora yo les puedo dar una infinidad de ejercicios, pero no es que memorizan el ejercicio, ustedes tienen que desarrollarlo. Creo que me equivoco de página, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestro tema? Regularización. Bueno, hasta aquí este punto de los ajustes de la previsión para cuentas incobrables. Esta cuenta se va a determinar siempre al final de la gestión y se puede determinar a partir del tercer año, en este caso, de la creación de la empresa. El primer año, como les decía, no cumplimos con lo que estipula, que es la cuenta por cobrar que tiene que ser mayor a un año. Y en el segundo año me permite, dice, registrar el monto incobrable directamente a una cuenta de gasto, en este caso, pérdida en cuentas malas va a ir al gasto, y al haber va a ir la cuenta por cobrar directamente. Y en cambio, a partir del otro año, del tercer año de funcionamiento de la empresa, yo ya puedo calcular tomando como base la información de la última gestión, que ya voy a tener lo incobrable y voy a tener el saldo también, y sumando, dice, a los otros años el 0. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué no han entendido? A ver, vamos a dejar de grabar para que podamos hablar ampliamente con nuestras dudas.